Desde mis primeras memorias, siempre he querido saber más de Dios, entender su naturaleza, saber sus pensamientos sobre mí y los planes que Él tenía para mi vida. En mi niñez yo sabía que Él podía tomar una vida común y corriente y convertirla en una vida con propósito, para su servicio, su gloria, llena de amor por Él. Él había hecho tanto en mi familia, en la conversión de mis padres y el llamado al campo misionero. Yo sabía que Él tenía una historia preciosa para mí también. En el camino de perseguir a Dios que he tomado, me he dado muchas vueltas y dobles, pero Él está enderezando mi sendero. Él ha tomado mi corazón lleno de miedo y lo está convirtiendo en un corazón lleno de amor. Esta es la historia de cómo yo perdí a Dios, pero Él nunca me perdió a mí. En 2008, una amiga me contó de milagros pasando en todo el mundo. Me contó del poder del Espíritu Santo y cómo Él obraba en sus hijos. Algo cambió dentro de mí. Yo podía sentir al Señor invitándome a un lugar más profundo en Él. Estaba tan desesperada por tener un encuentro en lo sobrenatural que empecé a buscar en todo lugar por algo real, algo poderoso, algo auténtico. Con otra amiga empezamos a leer libros sobre la nueva era y sumergirnos más en nuestra práctica de yoga. Tuvimos visiones, empezamos a preguntarnos, ¿podría ser que Jesús solo era un maestro ascendido? ¿O solo uno de muchos avatares? ¿Y qué pasa si la reencarnación es la manera que Dios tiene para resolver las cosas? Como que karma tiene sentido. Dentro de poco, ya estaba pasando mucho tiempo meditando, desconectada de mi realidad, de mi marido, de mi hija de 2 años y mi hija de 9 meses. Me consumían pensamientos de mi espiritualidad. No podía pensar en nada más que eso solamente. Me despertaba a la medianoche para escribir algo que pensaba que Dios me estaba diciendo. Yo desde entonces he aprendido más sobre el tono que lleva la voz de Dios y esa no era Él. Estaba llena de una paz falsa basada en soluciones que Él me ofrecía karma. Realmente yo pensaba que había encontrado las respuestas que estaba buscando. Yo tenía mi yoga, mi espiritualidad, mis visiones. Y en el centro de estas cosas no estaba Jesús, estaba yo. Me había convertido en mi propio Dios. Yo me sentía genial, pero sin saberlo mi mente se estaba desintegrando. Las personas que yo tenía más cerca sabían que algo raro estaba pasando conmigo. Y en mayo del 2009, mi marido y mi pastor me llevaron al hospital. Tenía bajos niveles de potasio, pero más grande era la preocupación de la estabilidad de mi mente. Me convencieron ese día que debería registrarme al hospital psiquiátrico por algunos días. Me pusieron en fuertes medicamentos y me dieron de alta una semana después. Después de varios meses tratando de modificar los medicamentos, tuve otro episodio psicótico. Esta vez, como resultado de mi comportamiento errático, me tuvieron que esposar dentro de la camioneta, llevarme al hospital de la Universidad de Virginia. Fue ahí donde me diagnosticaron con el trastorno bipolar de ciclaje rápido. Me recetaron estabilizantes de humor y medicación antipsicótica. También me dijeron que era una condición crónica, que por el resto de mi vida necesitaría ver a un psicólogo
y tomar medicamento para estar bien. Sería inadmisible tener más hijos porque el riesgo de otro episodio psicótico era demasiado alto. El punto más bajo para mí fue celebrando mis 30 años en el hospital psiquiátrico al lado de esquizofrénicos y pacientes con tendencias suicidas. Por fin me di cuenta que algo estaba muy mal. Cuando llegué a casa, empecé una espiral descendente a una oscura depresión. Estaba llena de pánico, miedo, tristeza. Estaba tan enojada con todos los que me trataban de ayudar, pensando, ellos no me entienden, no entienden lo que me está pasando. A regañadientes continué a ver un consejero y un psiquiatra, pero solo llegué a estar más deprimida. Pasaba contemplando dejar a mi familia, detestaba mi realidad. Mi marido era mi cuidador y tuvo que contratar a una niñera para mí y mis hijas durante las horas que él trabajaba. Muchos de mis amigos trataron de ayudarme y mantenerse en contacto conmigo, pero no sabían qué hacer por mí y la mayoría sintieron que era mejor distanciarse. Yo tenía algunas pocas amigas que creían que la cruz de Cristo había pagado por mi sanación. Ellas sabían que bipolar era mi diagnosis, pero no mi identidad, que yo todavía era hija de Dios y que Él tenía buenos planes para mí. Cuando yo no podía creer para mí misma, ellas rompieron el techo con sus propias vidas para que yo pudiera bajar a la presencia de Jesús. En mi intento de desenredar mi teología confundida, tomé una clase sobre cómo discernir la voz de Dios por medio de sus escrituras. También otra clase de Beth Moore, Sea Libre, sobre la libertad de Cristo. Un día, estudiando el libro de Juan, me llegó un surgido de esperanza. Jesús realmente es el único Dios, no solo un avatar, no era un maestro ascendido, no era uno de los dioses, Él era el único. Sentí tanta libertad en ese momento que Él era real, verdaderamente Dios. Yo sabía que Él me iba a sanar. Ese tiempo largo de depresión pasaron 9 meses, pero en marzo de 2010 se mostró Jesús poderoso en mi vida. Mi marido se tuvo que ir a un viaje de negocio por una semana completa. Mis hijas y yo nos quedamos con una amiga, Kerry. Ella era una de las que creía en mi sanación. A este punto, a diario luchaba con pensamientos suicidas. Las frases que escribí en mi diario esa semana empezaban todas con "ya no puedo". No sabía cómo iba a seguir. Al cierre de la semana, Kerry me llevó a una pequeña iglesia para recibir oración. Habían varios que oraron por mí, que me entregaron palabras vivientes, pero un hombre en particular me miró y me dijo: "¿Sabes qué? Yo creo que estás tratando con un espíritu de imposible". Mi corazón dio un salto. Alguien finalmente sabía lo que pasaba conmigo. Sí tenía que ser eso. Él dobló un pedazo de papel para que se viera solo un versículo. Y antes de que lo leyeran, oraron para que la palabra me ministrara. Cuando miré el papel decía: "Para Dios todo es posible". En ese momento se transformó la palabra de vida. Fue como que las palabras saltaron de la página y entraron en mi corazón. Tenía esperanza. Y en un instante sentí como que se levantaba la depresión, como una manta pesada que me había aplastado.
Y en mi imaginación yo veía un pájaro oscuro que susurraba mentiras en mi oído. Luego vi una multitud de ángeles a mi alrededor mientras yo tomaba ese versículo y declaraba estas palabras: para Dios todo es posible. En los meses que siguieron, por la gracia de Dios, Él nos guió a Fort Mill, en South Carolina, para un tiempo de sanidad y renovación de mi mente. Por medio de la participación en comunidades y iglesias que creían en el poder de Dios, que obrara maravillas, me libré de las mentiras que rompieron mi mente. En mayo del 2011, en una conferencia de mujeres, recibí la promesa que el Señor me libraría de mis medicamentos y me daría mi propio hijo. Era un largo camino, el de aprender a pensar y a caminar con Dios nuevamente. Y en ese tiempo renuncié a mis creencias en karma y en la reencarnación para seguir la verdad más suprema de la gracia de Dios por medio de la cruz de Cristo. Él me enseñó que yo dependía de Él. Sin su palabra sobre mí, tendría otro episodio psicótico. Empecé a medicar mi mente con su palabra. Yo entendí que tenía que tener algo que me ayudara a establecerme y empecé a deshabituarme de los medicamentos y sumergirme en las Escrituras. El Espíritu Santo también me ayudó a recordar memorias latentes donde se originaban las mentiras desde mi niñez, dándome libertad retroactiva. Él me ha enseñado una manera nueva de pensar por medio de su palabra. También me ha renovado la imaginación y me ha invitado a encuentros auténticos con el Espíritu Santo. El 1 de febrero es el Día Nacional de la Libertad aquí en Estados Unidos. Es el día que celebramos la liberación de los esclavos. En el 1 de febrero del 2012, después de muchos meses bajando mi dosis, por la gracia de Dios paré por completo el tomar de mi medicación. Y en agosto del 2013 llegó nuestro regalo más grande y una declaración de la fidelidad de Dios, mi hijo Liam. A Dios sea la gloria por las cosas grandes que Él ha hecho. Gracias, Señor. Gracias por tu poder.